Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Estamos contentos de estar aquí en la presencia de los otros hermanos para adorar a nuestro Dios, y llegamos al momento de la prédica, el momento en que nosotros abrimos la palabra de Dios para ver lo que contiene para nosotros. A veces no entendemos. Justo el otro día alguien me preguntó por qué es que nos congregamos los domingos, qué importancia tiene para nosotros. Y de hecho tiene mucha importancia, porque nosotros juntos podemos animarnos, exhortarnos, corregir a nuestros hermanos que tal vez estén en pecado, pero también podemos aprender de la palabra de Dios. Esto es de suma importancia, porque en la palabra de Dios encontramos palabras de vida. Encontramos cómo debemos vivir como cristianos esta vida de fe en un mundo tan confuso, en un mundo que predica otro mensaje. Entonces, por eso nosotros estamos aquí en ese momento para escuchar la palabra de Dios mismo. La semana pasada consideramos un pasaje en el libro de Tito, capítulo 1, que es como una lista de requisitos para pastores, para líderes en la iglesia. A veces viene la idea de que, bueno, estos requisitos de verdad no son para mí. No soy pastor, nunca voy a ser pastor. Pero nosotros vimos que estas son características que Dios quiere ver en cada cristiano, en cada creyente. Obviamente los pastores, estos líderes, son figuras más públicas, porque están al frente, están predicando, están dirigiendo, están haciendo cosas como líderes hacen. Pero eso no significa que esos requisitos son solamente para ellos, sino que cada uno de nosotros debemos tener el deseo de desarrollar estas características en nosotros mismos. Sea un miembro que solamente asiste, sea un líder de un estudio bíblico, sea un líder de alabanza, sea quien sea, cada uno de nosotros debemos desarrollar estas características en nuestra vida, y tenemos todos una responsabilidad para vivir vidas piadosas delante de Dios, delante de nuestros hermanos en Cristo y delante de este mundo perdido. Hoy vamos a considerar uno de estos requisitos que es de suma importancia. Por eso dividimos. Es un solo pasaje, de versículo 5 al versículo 9, pero dividimos la prédica, la exposición de este pasaje, para enfatizar lo que Pablo mismo enfatiza en esta lista de requisitos. En el tiempo de Pablo era muy común dar una lista de cosas cuando está escribiendo y poner énfasis o en la primera cosa o la última cosa en la lista. Y nosotros vemos aquí en esta lista de requisitos que este último requisito es tal vez lo más importante o lo que más distingue a un pastor que otro líder en la iglesia. Porque como ya mencionamos, todos nosotros como cristianos debemos desarrollar esas características, ¿no es cierto? Pero hay un aspecto muy importante que debemos ver en el liderazgo, en los pastores. Vamos a ver hoy el aspecto que Pablo quiere enfatizar para distinguir qué es un pastor. Vamos a leer Tito 1. Vamos a leer otra vez versículos 5 al 9 para darnos el contexto en que menciona o nos da este último requisito. Dice así: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y ahora, ¿qué dice versículo 9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Santo, soberano Dios, te damos gracias, Señor, por esta lista de requisitos. Señor, otra vez te agradecemos porque no nos dejaste sin saber cómo elegir líderes, sin saber cómo elegir pastores de la iglesia. No elegimos los líderes según nuestras opiniones o preferencias o gustos, Señor, sino, Señor, queremos elegir los líderes que tú tienes para nosotros según tus requisitos para nosotros, para tu iglesia. Y Señor, queremos pedir en esta mañana que tú nos hables por medio de esta tu palabra. Señor, que uses estas palabras para ayudarnos a entender mejor cómo deben ser los líderes. Y Señor, al considerar los líderes, queremos pedirte que proveas otros hombres fieles, otros varones con corazón conforme al tuyo, Señor, para guiar y pastorear a este rebaño. Señor, esta obra es grande, la carga es grande, pesada, pero Señor, confiamos en tu provisión, a tu tiempo perfecto. Y Señor, oramos en este momento que nos hables por medio de tu palabra. Y oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Si yo voy caminando y llego a un precipicio y justo estoy caminando por el lado de este precipicio y me caigo y estoy cayendo, ¿no? Y veo una rama ahí debajo y yo me agarro a esta rama para salvar mi vida. Una pregunta, ¿qué va a pasar si es que suelto esa rama? Voy a caerme hasta probablemente la muerte, ¿no? Entonces, esta rama, de hecho, entonces es mi salvación, es lo que me salva, eso es lo que me mantiene con vida. Entonces, no quiero soltar a esta rama, porque no quiero morir. Y entonces, si estoy allí, agarrando esta rama, y veo otras personas ahí, en el precipicio, y ellos también están a punto de caerse y se caen, y yo grito, aquí está una rama, puedes agarrar a esta rama para salvarte la vida. Entonces ellos también van a agarrar esa rama para tener vida, para no morir. Esto es lo que vemos aquí en este versículo. La palabra de Dios, la enseñanza, la sana doctrina es este mensaje que nos salva. Y nosotros no queremos soltar a este mensaje de salvación. O si es que soltamos, vamos a desviarnos de la fe verdadera. Vamos a desviarnos del conocimiento de la palabra verdadera. Vamos a entrar a nuestras propias opiniones o vamos a recibir enseñanzas falsas de otras personas con sus propios motivos para enseñarnos otras cosas y vamos a terminar en perdición. No queremos esto. Entonces queremos guardar, queremos mantener, queremos ser retenedores de esta palabra de Dios. Y esto es lo que Pablo nos enseña aquí en este pasaje. En versículo 9, nosotros vemos que esto es de suma importancia para Pablo. De esta lista de atributos, características que debemos ver en líderes, también debemos ver un deseo de ayudar a la iglesia a mantenerse en la doctrina correcta, la doctrina sana de Dios. Si un pastor deja de predicar la sana doctrina, ahora ya está descalificado para seguir como pastor. Lamentablemente hay personas así, vamos a considerar esto un poco luego,
Pero lamentablemente hoy esto ocurre. Pastores mismos son engañados por falsas enseñanzas o tal vez ven eso, algo, por ejemplo, dinero es atractivo, entonces cambian su mensaje para invitar a más personas, para recibir más ofrenda, para poder hacer más. Entonces cambian el enfoque. No se enfocan ahora en la palabra de Dios, sino en otras cosas. Y esto es la realidad. Pero vamos a ver un poco hoy y más la próxima semana de por qué es importante mantenernos en la palabra de Dios. Es de suma importancia para cristianos, no solamente para los líderes. Obviamente los líderes, los pastores son los que exponen la verdad de la palabra de Dios. Ellos estudian y predican y ayudan a los miembros de la iglesia a entender mejor, conocer mejor la palabra de Dios. Pero también es el deber de cada cristiano tener mucho cuidado con la doctrina que tenga. Nosotros vamos a considerar entonces versículo 9 que culmina o termina como en un crescendo de todos los requisitos que Dios quiere de un líder y ahora uno de los más importantes. ¿Qué dice? Y vamos a dividir este versículo en diferentes frases o palabras para entenderlo mejor. Comienza en versículo 9 diciendo retenedor. ¿Qué significa retenedor? Sino que alguien que guarda o se aferra a algo, ¿no? Como si fuera de suprema importancia en su vida. Entonces, por ejemplo, si es que veo que hay un peligro y estoy con mis hijos, ¿qué hago con mis hijos? Tengo las manos de ellos en las mías y las tengo muy bien agarradas en mis manos para que nada pase con ellos, ¿no? Quiero proteger a mis hijos, quiero guardar a mis hijos. De la misma forma, nosotros queremos guardar, proteger la palabra de Dios de los ataques de otros que quieren pervertir el mensaje. Igual como esta persona que se cayó del precipicio y agarró a esta rama para salvarse, igual nosotros vemos la palabra de Dios como esta rama. La palabra de Dios es lo que nos salva y queremos mantener y guardar esta palabra de Dios, la que recibimos. El retenedor comunica la idea de alguien o una persona comprometida, una persona que está comprometida a algo, alguien que capta bien y que ve la importancia de algo y quiere guardar y mantener esta cosa o esta idea. Luego entendemos que esta persona es firmemente leal a la Escritura. Nosotros podríamos decir que es una persona, es un retenedor ¿de qué? ¿De qué? Sabemos por este versículo que es de la palabra fiel. Pero retenedor nos comunica algo que es importante para los líderes guardar y no desviarse ni permitir que los de su rebaño que se desvíen del camino correcto en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Y cuando las personas ve que algunas personas están llegando con ideas equivocadas, raras, diferentes, no correctas, hay que corregir. Por ejemplo, en versículo 5, cuando Pablo dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente. Las falsas doctrinas que entraron en este tiempo, que esta iglesia no tenía un líder o líderes, ancianos, pastores. Ahora Tito tenía que ir y corregir las falsas doctrinas. Era una gran responsabilidad, difícil, me imagino, esta obra, ese trabajo, de convencer a las personas que las ideas que adoptaron no son buenas, no son correctas, y aquí está la información correcta. Puede ser muy difícil a veces. Hasta personas que piensan que son cristianos
porque tienen en su mente que es el Evangelio, pero es un Evangelio falso. Pero dicen, no, creo en el Evangelio que ellos creen, pero no es el Evangelio de la Biblia. Entonces tenemos que ayudarles a ver qué es el Evangelio correcto, la doctrina correcta, para ver si es que van a cambiar sus ideas y de verdad creer en el Evangelio verdadero de Jesucristo. Entonces nosotros vemos que el pastor, el líder, es un retenedor. Es un retenedor de la, ¿qué? De la palabra fiel, la próxima frase, de la palabra fiel. Palabra aquí en el griego es la palabra logos. Logos, que significa la palabra o significa verdad. Y es una palabra que muchos de los escritores del Nuevo Testamento frecuentemente usaban para referirse a la palabra de Dios, a la Escritura. Es también la misma palabra que Juan usa en Juan 1 cuando se refiere a ¿quién? En el principio era el Logos. ¿Quién? Jesús, el Verbo. Jesús es esta palabra. Entonces nosotros vemos aquí que esta palabra es muy importante. Es la palabra de Dios mismo. Consideremos también el adjetivo. ¿Qué es el adjetivo que Pablo usa para la palabra? ¿Qué tipo de palabra es? La palabra fiel. ¿Qué significa fiel? Leal a los hechos o al original. O tal vez podemos decir que significa firme. O tal vez inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. La palabra fiel, la palabra de Dios no cambia, refleja el carácter de Dios mismo. Dios nunca cambia, igual su palabra nunca cambia. De hecho, anoche yo estuve en Azogues enseñando con otro compañero una conferencia de masculinidad y feminidad bíblica. Entonces, ¿qué significa esto? Y nosotros vemos que los tiempos cambian y la sociedad cambia su mensaje para para tentarnos o hacernos desviar mucho de la palabra de Dios o adoptar ideas erróneas de la vida, una cosmovisión falsa. Entonces nosotros vemos que la sociedad y este mensaje cambia muchas veces con el tiempo. Por ejemplo, ahora los hombres pueden ser mujeres, las mujeres pueden ser hombres según la sociedad. Pero la palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no cambia. Lo que la palabra de Dios nos exige hacer, lo que nos manda hacer, no cambia con el tiempo y como la sociedad cambia. Entonces nosotros vemos que esta palabra tiene o refleja el mismo carácter de Dios, el Dios que habló la palabra, este Logos. Entonces nosotros atesoramos la palabra de Dios y queremos basar toda nuestra enseñanza y toda nuestra doctrina en ella. No en nuestras opiniones, no en nuestras preferencias, no en lo que tal vez esta cultura nos enseña. Esta no es verdad. La única verdad, la palabra fiel es ¿qué? La Biblia, lo que la Biblia nos enseña. En nuestras clases de consejería los martes consideramos también esta idea de el poder de la palabra de Dios. Que no son nuestras palabras o opiniones que usamos para aconsejar a las personas, porque de verdad nuestras palabras pueden ser equivocadas. Nuestras opiniones pueden ser erróneas, equivocadas. Pero ¿qué es lo que no contiene error que podemos usar para aconsejar a otros? La palabra de Dios. Esta palabra de Dios que no cambia. Esta palabra de Dios que es de la boca de Dios mismo. Esta es lo que queremos usar para aconsejar a las personas. Y por eso atesoramos la palabra fiel de Dios. El mensaje no cambia, pero hay unos que quieren cambiar y pervertir ese mensaje. Por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová, ellos tienen sus propias
Biblias. Tomaron la Biblia, cambiaron palabras para reflejar las ideas que ellos quieren enseñar. Y dicen que es la palabra de Dios. ¿O cuántas veces hemos escuchado de que exista una iglesia que tal vez los miembros de esa iglesia no les gusta mucho escuchar de la sangre de Jesús? Y dicen, mejor no, es un poco asqueroso, no queremos escuchar nada de sangre aquí, entonces mejor cuando llegamos a un pasaje que habla de esto, saltemos sobre este pasaje y lleguemos al próximo, al siguiente, para no tener que meternos mucho en esta idea. O tal vez algo que la palabra de Dios nos enseña que está en contra de mi manera de vivir, mi estilo de vida, y no me gusta lo que dice, entonces o cambio el mensaje o yo dejo esta parte de la palabra de Dios y paso a otra parte que más me gusta, que está de acuerdo con mi forma de pensar y con mi vida. Pero en Gálatas 1, versículos 6 y 7, Pablo dice, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio. Solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es exactamente lo que hacemos cuando no aceptamos toda la palabra de Dios, cuando no exponemos toda la palabra de Dios, cuando queremos cambiar el mensaje para predicar un mensaje de motivación que no va a hacer a ninguna persona sentir incómoda en el culto. Cuando cambiamos la palabra de Dios por estos motivos, estamos en mucho peligro. Por esto hay muchos teólogos, hay muchos líderes cristianos que prefieren basar su entendimiento de la palabra de Dios en los manuscritos originales. Por eso hay muchos eruditos que estudian hebreo, que estudian arameo, que estudian griego para poder leer los documentos originales y ayudarnos a ver que esta Biblia es la correcta. Esta Biblia que tenemos, no de los mormones, no de los testigos de Jehová, sino que esta Biblia que tenemos es la correcta. Ellos son de mucha ayuda para nosotros como cristianos, porque muchos de nosotros no tenemos este conocimiento de estos idiomas originales. Pero gracias a Dios, Él proveyó para nosotros en estos otros hermanos que pasaron mucho tiempo estudiando esto. Entonces nosotros creemos que la palabra fiel es la palabra de Dios, el mensaje que Pablo predicó a Tito, pero este mensaje, ¿de dónde vino? De verdad vino de Dios. No era solamente el mensaje de Pablo, sino de Dios mismo vino esta palabra. Entonces nosotros creemos que la Biblia fue inspirada por Dios y que no contiene errores. Pero más que eso, nosotros creemos que la palabra de Dios es nuestra autoridad. Como cristianos debemos creer esto. Debemos creer que la Biblia tiene autoridad sobre mi vida. Es la única regla por la cual yo sé cómo vivir mi vida cristiana. Si es que yo acepto la palabra de otros y abandono la palabra de Dios, estoy en peligro, voy a entrar en pecado. Por esto la Iglesia Católica se desvió mucho de la verdad, porque llegaron a valorar, a atesorar la palabra del Papa y la tradición de la Iglesia como la misma autoridad sobre las personas que la palabra de Dios. Esta es una equivocación enorme que tiene consecuencias muy severas para muchas personas. Entonces nosotros queremos recibir esta palabra fiel de Dios como nuestra autoridad, como lo suficiente para mí. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿creo así? ¿De verdad yo acepto lo que la Biblia me enseña como mi autoridad? ¿O de verdad no me gusta esta parte, entonces prefiero no leer o no aceptar? A veces no hacemos a voz alta, no hablamos estas palabras o estos pensamientos,
pero a veces tenemos estos pensamientos en el corazón. Tenemos que analizarnos. ¿Qué estamos creyendo? ¿Qué estamos aceptando? Pero pastores espiritualmente eficaces se dedican a la oración y el ministerio de la palabra, de la Biblia. Vemos esto en Hechos capítulo 6, cuando escogieron a los diáconos, los primeros diáconos, para servir a las personas, a los hermanos en Cristo, para repartir comida entre las viudas, ahí en este tiempo. ¿Por qué? Para que los apóstoles y los líderes así espirituales podían enfocarse en ¿qué? En oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Entonces, por eso hay necesidad de líderes en la iglesia para encargarse del ministerio de varones, de damas, de niños, de jóvenes, de alabanza, etcétera, consejería, discipulado. Podríamos nombrar muchos otros ministerios en la iglesia, limpieza. Necesitamos hermanos para encargarse de estos ministerios. ¿Por qué? Porque la mayor responsabilidad de los pastores es la oración y el ministerio de la palabra. Necesitamos todos tomar nuestro lugar en la iglesia. Pero nosotros vemos que es retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Es importante que guardamos la misma palabra, el mismo evangelio, si es el evangelio verdadero, que recibimos al principio. Porque si es que cambiamos y pervertimos el mensaje, estamos predicando un evangelio, como dice en Gálatas, que acabamos de leer, que de verdad no es un evangelio. Es un evangelio, entre comillas, que no hace nada, no salva, solo engaña. Entonces no queremos hacer esto, ni tanto para nosotros, tampoco para otras personas. No queremos engañar con falsas doctrinas. Entonces tenemos que guardar la palabra fiel tal como ha sido enseñada. ¿Por qué? Porque el momento que dejamos de enseñarla correctamente, dejamos la fe. Nos apartamos de la fe. En las últimas semanas escuchamos que hay varios líderes que pasaron años, más que 20 años en la iglesia, enseñando, pastoreando, y recién declararon que ellos no creen en el evangelio. Ellos solamente quieren amar a los demás, pero no necesitan a Jesús, no creen en Jesús. Qué triste. Es muy triste. Demuestran corazones que abandonaron la verdad de Dios. Demuestran corazones que de verdad nunca creyeron o entendieron el mensaje de Dios. Y qué triste para las congregaciones que estaban bajo su liderazgo por tanto tiempo, porque no sabemos si es que ellos recibieron el evangelio correcto, verdadero o no. Cuando nosotros dejamos de enseñar correctamente la palabra de Dios, estamos nosotros en peligro, pero también estamos llevando a muchos otros en peligro espiritual. El peligro de desviarnos un poco ahora. En ese momento, si es que yo me desvío un poco del camino, no es mucho, ¿no? Pero luego, si es que voy en ese camino acá, es mucho más la distancia, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando nos desviamos un poquito al principio de la palabra fiel, la palabra correcta de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué debemos retener la palabra fiel como ha sido enseñada? ¿Para qué? Entonces vemos en la segunda parte de ese versículo, vemos ¿para qué? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Otra versión dice para que sea capaz también, para que sea capaz. Aquí en esta versión dice que para que pueda, pero vemos una diferencia, la habilidad, pero
que sea capaz de hacer esto. Hay a veces hombres que cumplen con los requisitos de un anciano. Tienen todos estos, ya cumplen con todos los requisitos que vemos en estos versículos. Y también tienen el llamado de ser un pastor, pero por un malentendido no aceptan esta posición. Algunos dicen, pero no puedo predicar, o no me gusta predicar, no me gusta estar ahí frente predicando. John Piper, un pastor y teólogo muy conocido, nos ayuda a entender esto un poco más. Y dice, no todos los ancianos necesitan ser capaces de predicar públicamente. Voy a repetir, no todos los ancianos necesitan ser capaces de predicar públicamente. El requisito no es tener un don de predicación, sino una comprensión sólida de la doctrina y la capacidad de detectar y corregir errores y explicar claramente la verdad bíblica. Uno puede hacer esto sin tener que predicar. Por ejemplo, por esto hay pastores de familia, de discipulado, de consejería, de niños, de jóvenes. Hay pastores sobre diferentes grupos específicos, pero igual tienen autoridad espiritual en la iglesia para ayudar a todo el rebaño de Dios, pero no es necesario que todos prediquen públicamente. Este no es el llamado. El llamado es ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Este es el llamado, el requisito para ser un pastor. Pero ¿cómo puede alguien ser capaz para esta obra? Y de verdad esto tiene aplicación para todos nosotros, porque todos nosotros debemos tener el deseo de madurar y conocer más la palabra de Dios, incluso más las doctrinas de la palabra de Dios. Hay 3 maneras específicas que podemos hacer esto. 1, conocer bien la palabra de Dios. Podemos leerla, escudriñarla personalmente, memorizarla, meditar en ella, orarla, amarla. Debemos todos como cristianos desarrollar en nosotros un amor para la palabra de Dios. ¿Por qué? Es la palabra de Dios, son palabras de vida. ¿Por qué no quiero leer entonces lo que me da vida? Eso no tiene sentido. Si la palabra de Dios tiene palabras de vida para mí, debo tener el deseo de leer y entender, conocer bien. Entonces el primer paso es conocer la palabra de Dios. Segundo paso, continuar con mis estudios. No es suficiente decir, bueno, yo leí varios libros, yo leí algunos pasajes bíblicos y ya estoy bien. Ya sé lo que necesito saber de la palabra de Dios. No debemos estar contentos con lo que ya sabemos de la palabra de Dios. Siempre debemos querer profundizarnos en nuestro entendimiento. Entonces, no solamente conocer la palabra de Dios por leer la palabra de Dios, sino también leer comentarios, otros libros que otros cristianos escribieron acerca de la palabra de Dios. Hallar la ayuda de otros hombres piadosos, más maduros en la fe, con más conocimiento de la palabra para ayudarnos a nosotros a entenderla mejor. Significa desarrollar un deseo para crecer espiritualmente. Sea tal vez con un libro, sea pasando tiempo con otros hermanos en la fe. Hay maneras de madurar. Entonces, conocer la palabra, continuar con sus estudios y número 3, comenzar a enseñar a otros. Muchas veces aprendemos mejor lo que enseñamos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos que organizar nuestros pensamientos mejor en una manera que podamos comunicar lo que sabemos, lo que conocemos de alguna verdad, y tenemos que presentar esta información en una manera que la otra persona pueda recibir y entender, captar, ¿no? Asimilar la información que queremos enseñar. Entonces, nosotros podemos hacer esto con las cosas espirituales también.
¿Tiene un discípulo? Si no, les animo a encontrar a alguien en que pueden invertir la información, el conocimiento de la palabra de Dios que usted tenga. Es de mucho beneficio, tanto para la otra persona que para nosotros mismos cuando enseñamos. Vemos el beneficio casi inmediatamente, un mayor entendimiento y conocimiento. Pero un líder se hace capaz para el beneficio de otros con dos propósitos. Vemos aquí en versículo 9 al final. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Entonces, primero es exhortar con sana enseñanza y segundo, convencer o refutar a los que contradicen, ¿no? Entonces, son dos beneficios para otros. Exhortar con sana doctrina es el lado positivo, es el lado que queremos, que nos gusta hacer cuando usamos la palabra de Dios. Queremos exhortar, queremos animar, queremos dar una buena palabra a alguien, ¿no? Es el lado positivo. Esta palabra exhortar significa impulsar, animar, motivar, suplicar a una persona, ¿no? Crecer en santidad, en madurez espiritual. Es llamar o dar una palabra a alguien con el propósito de dar fuerza y ayuda a esta persona. El propósito de exhortación es ayudar a este hermano a seguir adelante en la fe. Por eso exhortamos. Ninguno de nosotros aprendemos la palabra de Dios solamente para nuestro beneficio. Nosotros conocemos más de la palabra de Dios también para los otros hermanos en la fe. Nosotros, por ejemplo, en el grupo de comunidad tenemos oportunidades de compartir lo que hemos aprendido de Dios, de la palabra de Dios, lo que Dios me ha enseñado esta semana pasada en mi vida personal. Entonces, lo que yo aprendo, puedo usar esto para el beneficio de otro hermano que tal vez está pasando por la misma situación, una similar. Entonces los pastores hacen esto con sus prédicas, con sus sermones, pero cada uno de nosotros podemos hacer esto en la vida diaria. Si tiene hijos, puede invertir esta información en sus hijos. Si tiene amigos, compañeros de trabajo, tal vez son cristianos y es una oportunidad animar, exhortar a estas personas con la palabra de Dios, ¿no? No según mis opiniones, no según lo que yo pienso, yo creo de su situación, sino lo que la palabra de Dios mismo dice, ¿no? Y eso es la exhortación verdadera. Pero la segunda parte es la parte más negativa, lo que no nos gusta hacer esto tanto, porque tengo que confrontarme con alguien, ¿no? Tengo que refutar algo una falsa enseñanza o falsa idea que otro tenga. Y esto nos hace sentir muy incómodo muchas veces. No nos gusta esta parte, pero es necesario. Eso también podemos decir o llamar apologética. Es dar una defensa de nuestra fe. Estar listos, preparados para poder responder a las falsas ideas que personas tal vez tengan. Nosotros queremos responder ¿con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, eso significa que yo la conozco, que yo he estudiado y que ahora yo estoy preparado para enseñar a otros. A veces sentimos no muy preparados para esta parte, pero poco a poco Dios va ayudándonos. Si estamos comprometidos a la palabra fiel de Dios y por lo menos sabemos qué es el Evangelio, la parte más central de nuestra doctrina. Si es que yo soy un cristiano, yo sé qué es el Evangelio. Y si alguien está predicando algo que va en contra de la doctrina más básica, que es el Evangelio, yo puedo refutar tranquilamente, sin tener que tener mucho conocimiento, sin tener que ser un erudito. Yo puedo responder, porque yo sé qué es el Evangelio de Jesús, de Dios. Los motivos de enseñar
algo diferente de la palabra fiel que ha sido, tal como ha sido enseñada, varían de persona a persona. Cada persona tiene sus motivos de enseñar algo diferente. Cada secta tiene sus motivos de tener otra creencia, otra manera de presentar, otra doctrina, otra enseñanza. Pero lo que sabemos es que para estas personas que lo hacen, en primer lugar, no entienden el Evangelio. No entienden la palabra de Dios. No entienden la palabra de esperanza que hay en la persona de Jesús y lo que Él hizo. Entonces, primer paso es que no entienden. Segundo, ellos no creen en este mensaje. Entonces, están predicando, están enseñando de un evangelio falso sin un corazón transformado. No entienden y no creen. Los que de verdad entienden y creen la palabra de Dios, nunca jamás la dejará para otra cosa. Porque sabemos que ahí está la vida. No vamos a soltar la rama, porque ahí está la vida. No queremos soltar la palabra de Dios, porque ahí está la vida. Además, queremos que otros también la conozcan. ¿Cómo es que esto me impacta si no soy pastor? Tal vez podemos preguntarnos esto. Si no soy pastor, está bien, pero este versículo sigue siendo para los líderes, para los pastores. Pero tú también puedes y debes vivir una vida piadosa, santa delante de Dios. Tú también puedes aprender de la Biblia. Tú también puedes exhortar a los hermanos o a otros con la buena doctrina. Y tú también puedes corregir las falsas enseñanzas. Es el trabajo principal del pastor, pero igual como los otros requisitos, son características que Dios quiere ver en parte en todos los cristianos. ¿Qué estás haciendo para hacer esto? Algún día no voy a ser pastor. Algún día, algún momento, vendrá el momento cuando no voy a ser pastor. Y en ese momento necesito saber qué tipo de líder necesita la iglesia en la iglesia que yo asisto. Necesito saber. Ustedes son cristianos. Los miembros de esa iglesia eventualmente tendrán que escoger nuevos líderes. ¿Cómo van a hacer esto? Conociendo cuáles son los requisitos de Dios para estos nuevos líderes. En el futuro queremos aún más pastores, más ancianos para esta iglesia. ¿Cómo escogemos? Solo conociendo bien los requisitos de Dios para estas personas. Todos tienen algo que contribuir al bienestar de la iglesia. Todos tenemos una parte. Debemos hacerlo para el bien de nuestros hermanos y para la gloria de Dios. Oremos, hermanos.